Buenas tardes, mi nombre es Maribel Granja. Les voy a hablar sobre el plagio para dar a conocer cuándo nos pueden tildar de plagio una investigación, una tesis, un trabajo por desconocimiento a las reglas que hay eh, para poder citar o para poder referenciar el trabajo para que este nos quede acorde a lo que son las normas APA y antes pues las normas ICONTEC. El objetivo de este vídeo es reconocer la importancia de los derechos del autor, identificar las diferentes formas al momento de citar textos de otros autores y referencias bibliográficas, para de pronto dar a conocer varios pasos, varios tips. Entonces vamos a ir como nombrándolos y vamos a ir como dando una idea, una definición de lo que significa y para qué se utilizan. Empezamos entonces con la propiedad intelectual. Esto es una disciplina que protege las ideas de los autores que fueron expuestos con trabajo, con esfuerzo y desempeño, siendo reconocidas de manera pues legal. Eh, Se dividen en derechos de autor, que son normas que protegen las ideas de una persona, y estas a su vez se clasifican en morales, que es vínculo entre el autor y la obra y su obra, y patrimoniales, que es como una inversión para la obtención de beneficios para el autor por medio de su obra. Ahora les voy a hablar de la propiedad industrial. Esta es una norma que protege las creaciones industriales, como por ejemplo las patentes, las marcas. Ahora hablamos de las referencias bibliográficas. Son los datos de las fuentes que el autor utilizó para hacer una investigación del tema a tratar. Estas se pueden presentar en el encabezamiento o dentro del texto, entre paréntesis, y en la bibliografía del texto. También se pueden presentar en el pie de página o al final del capítulo. Las citas son frases o ideas que uno extrae del texto del autor para ser nombradas dentro del resumen. Estas tienen diferentes clases. La cita de una cita, que es aquella que usó el autor dentro de su propio texto para nombrar la idea y de otro y no tuvo acceso directo al texto original. La cita directa o textual es una transcripción exacta de la idea de otro autor. La cita directa o paráfrasis, aquella en la que el autor expone la idea de otro autor con sus propias palabras. Y las notas de pie de página son las observaciones que usa el autor, y ya sea al final del pie de página o al final del texto. Estas se usan para dar a conocer al lector las referencias bibliográficas de una cita o agregar a la bibliografía principal. Para ampliar los conocimientos y no se pueden exponer dentro del texto principal. Exponer los informes opuestos para dar mayor visión sobre el texto al lector. Ubicando al lector en el texto, ya sea para recordar alguna idea ya expuesta o para enviarlo a otra parte del mismo, y traducir un texto de esta cita con su idioma original. El elipsis. El elipsis es un texto citado de otro autor, pero no de forma completa. Este se determina porque está escrito al final con puntos suspensivos. Entonces, ejemplo, yo puedo colocar libro, el platero y yo, digamos coma. Juan Ramón Jiménez usa esta elipsis, dos puntos,
aparte, y abro comillas y digo, y por ejemplo, come cuando le doy, punto. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gatita de miel y puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces ahí estamos como graficando, digamos así, lo que es el elipsis. Ahora el OPSIT es una abreviatura, se usa cuando ya ha citado el autor con la misma referencia dentro del texto. Entonces, ejemplo, extraído de Wikipedia, Heisenberg, Werner, Pisik y un filósofo, Buenos Aires, la isla, 1990, P46, punto. Después de nombrado la cita, puede ocurrir que en el transcurrir del texto vuelva a aparecer, pero referenciado otras páginas como es expuesto, o sea, en el ejemplo. Entonces, Heiberg, Werner, Pisik, puntos suspensivos, OPSIT, PP3349, porque antes ya habíamos como nombrado, digamos que la misma referencia, o ¿sí? el mismo punto, el mismo autor y de dónde se extrajo. Entonces por eso le ponemos OPSIT y puntos suspensivos. El IDBIT. IBIDEN, se utiliza en caso de usar más de dos referencias del mismo autor dentro del texto. Ejemplo, IBIDEN página 15 o IBIDEN, página 15. El et al. Et allí indica en las citas la existencia de otros autores que hacen parte de la cita bibliográfica. Ejemplo, extraído de biblioinstrucción. Entonces, Ramos, Rivera y Pérez, entre paréntesis 2004, dijeron que, puntos suspensivos. Y aparte, Ramos et al, entre paréntesis 2004, dijeron que. Entonces, ahí estamos viendo que indica en las citas la existencia de otros autores. Ahora, el SIC. Palabra así. Esta se utiliza cuando se hace referencia a un error ortográfico. Entonces, por ejemplo, vamos para Uruguay. Entonces, ahí hay un error ortográfico. Entonces, entre paréntesis colocamos SIC, SIC y en avión. Entonces, ya se sabe que ahí hay un error ortográfico, porque no es Uruguay, sino Uruguay. Las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Son parámetros establecidos por la American Psychological Association para la correcta forma de presentación de trabajos escritos. Estas son utilizadas en documentos escritos, trabajos de grado, proyectos, investigaciones. Las normas ICONTEC son normas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC para la correcta presentación y estilo de trabajos escritos. Estas son utilizadas para la presentación de informes, tesis, monografías, ensayos y trabajos de grado. La webgrafía es una lista de recursos que fueron investigados por las páginas web o más conocidas por el medio de comunicación Internet. Un ejemplo puede ser Granados, I, La Torre, L, Ramírez, y entre comillas S.F, contabilidad gerencial recuperado de, y ahí uno cita las páginas de internet donde uno pues obtuvo esta información. Ahora, ejemplo de referencia de una revista o un periódico. ADN. Entonces, Bogotá en alerta por fuertes precipitaciones. Entonces, Bogotá, abril 23 de 2019, PP2. Ese es como lo que uno
cómo debe citar uno cuando uno saca algún artículo de una revista. ¿Cuántas citas se pueden incluir en un trabajo escrito? En un trabajo escrito se pueden incluir las citas que el autor desee, siempre y cuando éstas no ocupen la mayoría del texto, ya que los trabajos escritos fueron diseñados para estudiar, evaluar y conocer ideas, conocimientos, entendimiento del autor, del tema tratado en este. ¿Qué es el plagio? Plagio es una fiel copia de otro texto en un trabajo escrito, haciéndolo pasar por uno, que uno lo elaboró. ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues en lo personal, yo diría que el que realiza el plagio está incurriendo en la falta de, como que obstaculiza su aprendizaje, su creatividad, su pensar, y está dañando un proceso académico. En lo académico, en primer lugar, sería las instituciones educativas crean su propio reglamento para los estudiantes y allí se refleja cláusulas que indican las sanciones a las que estamos expuestos los estudiantes, o a su expulsión o al incurrir en plagio. Penales, ya digamos que como lo indica la lectura que se tomó como base para este trabajo. ¿Cómo evitar el plagio de mis trabajos? El Código Penal colombiano expone cuáles son las sanciones al faltar a las normas determinadas por el derecho del autor, castigando así con multas, cárcel, según sea el caso. Laborales. Al igual que las consecuencias académicas, en el ámbito laboral las empresas también adoptan un reglamento en el que indican las sanciones o despido por incurrir el plagio. Y en las sociales, al igual que las consecuencias personales, en estas el daño se expone hacia la sociedad por falta de respeto que ocasiona hacia el autor y los lectores, que se informa un tema determinado que es plagiado. La sanción que más espera el público por parte de quien incurre esta falta es la disculpa pública. Y pues ya yo pienso que ahí quedó como explicado gran parte de lo que es el plagio y cómo a través de esto que acabamos de ver y de escuchar, teniendo en cuenta estas pautas, pues podemos evitarnos el plagio y volvernos de pronto más, ¿cómo se dice? Volvernos un poquito más prácticos, más honestos y esforzarnos más por hacer las cosas mejor. Muchas gracias por su atención.